Hoy les presento Shin Mazinger, jugando con el tiempo, la narrativa y el suspenso. Continuamos con Mazinger Z edición de impacto. Shin Mazinger Z, mis queridos retroamigos, tiene además como principal recurso narrativo la ruptura temporal o flashback, lo cual genera y o colabora, para conseguir la intriga y el suspenso buscados. Un ejemplo de esto es cuando el varón Asura, se disfraza de Hancock y permanece en su engaño hasta ser descubierto de manera casi fortuita por Koji. Su tropa de máscaras de hierro entera se disfraza de policías de Atami. Pues bien, el uso del disfraz que había hecho Asura, con intenciones perversas claro está, en la serie original de 1972, de Misteriosa Mujer, de Anciana Bruja, de la Lavandera Hitomi, y en Mazing Kaiser del Profesor Yumi, tiene aquí un tinte de intriga que no tuvo en esos casos, ya que entonces sabíamos desde el principio, que era un disfraz y aquí no lo sabemos hasta el siguiente episodio. Usado una y otra vez, el goteo de flashbacks va dando pistas para comprender la acción. Esta ruptura de la línea temporal se extiende hasta el final mismo de la serie, de modo que el desvelamiento al espectador de lo que está ocurriendo, se produce de forma pausada, parcial y siempre dando lugar a nuevas incógnitas. Las vueltas a la isla de Bardos y a las historias que allí sucedieron son constantes. El mismo episodio 1 y el 22 son un flashback en sí. Y este recurso se utiliza también para mover la acción entre episodios, de manera que no se cuenta el final en muchos casos, porque este aparecerá en el episodio siguiente, si retroamigos en forma de flashback. Otro ejemplo, mis queridos retroamigos, es cuando Shiro aparece en una comisaría llena de cadáveres de policías, mientras Koji permanece preso en un calabozo. Este cambio radical de escenarios, hace que la escena aparezca justo después de que Mazinger haya vencido en la primera batalla, sin solución de continuidad. El uso de la vuelta atrás resolverá la cuestión, ofreciendo la solución a esta distorsión del tiempo. Pero el uso del flashback, llega a su máxima expresión cuando en el episodio 17, se convierte en un viaje al pasado, al entrar en una enorme columna. Esa distorsión del tiempo deviene real, se convierte en realidad. En ese viaje, Mazinger Z y los demás cambian de dimensión temporal. Sin tener que ver solo con el tiempo, hay un lejano antecedente de tal viaje adimensional. El episodio Chikamoi del manga de Gosaku Ota, en el que Koji y su robot viven aventuras en otro lugar, la tierra de unos extraños peces antropomórficos hiperdesarrollados, más parecidos a lagartos que caminan. El retorcimiento de la acción que tal viaje supone, lleva al varón Ashura a verse en directo con aquellos de los que procede, que el duque Gorgón del pasado persiga y elimine a parte de los 5 Kurogane y lo más retorcido de todo, que Gorgón venza en su conspiración contra Zeus, gracias a un engaño que es posible porque Ashura y los 2 sacerdotes de los que procede, conviven en el mismo plano temporal. De modo que la victoria de Hades es posible en el pasado, por un hecho del presente. Tsubasa afirma que las cosas que pasen en esa dimensión, pasan también en la realidad. Las interacciones entre el pasado y futuro llegan así al colmo de lo que pueden dar. El narrador, un personaje más. La serie, mis queridos retroamigos, tiene una característica novedosa más: la presencia de un narrador. Esta figura solo aparece de manera muy esporádica en la serie de los 70, en momentos como el final del primer episodio o la introducción del episodio en donde se estrenó el Jet Scrander, y siempre habla en presente. El narrador aquí es casi un personaje más, de modo que Koji, Kabuto y Boss llegan a hablar sobre lo que el narrador dice, refiriéndose a él. El papel de ese narrador es contar lo que ocurre, como si ya hubiera ocurrido, lo que refuerza ese juego constante con el tiempo, como si él mismo se interrumpiera para recordar más allá de lo que está contando. En las regresiones al pasado constantes de la serie, se muestra el poder de la raza Mikene, y conocemos a los sacerdotes Tristane y Solda, personas de las que se compondrá el varón Ashura en el futuro, tras la caída de su civilización. Llama la atención el haber escogido esos nombres, de una leyenda celta que se ambienta en la Edad Oscura que precedió a la Edad Media, y no en un tiempo arcaico precedente a la civilización griega. No solo de batallas vive Mazinger. La serie, mis queridos retroamigos, ha dejado de tener su eje en las batallas continuas de Mazinger Z contra las bestias mecánicas. En Shin Mazinger, eso ha quedado en resumido y suprimido. Resumido, porque lo que en la serie clásica es lo principal y lo habitual, aquí solo se muestra a partir del 9º episodio. El Pilder que va a buscar al Mazinger a la piscina, y batalla en que usando sus conocidas armas, derrota una y otra vez a las bestias mecánicas.
También se resumen los castigos del Doctor Infierno al Barón Ashura por sus constantes derrotas. La primera batalla, que se extiende por 3 episodios en medio de muchos más contenidos, y la derrota de la bestia Nonakago H2, se dan en un contexto en el que la acción y por tanto, la atención del espectador, no está puesta en ello exclusivamente. Como en la serie original, la primera batalla tiene su importancia en la historia, que le hace ocupar más de un episodio, pero después, establecido ya Mazinger Z en su piscina y con Koji vistiendo ya su uniforme, las batallas se sugieren más que se detallan y no se pone el foco en la lucha contra un Kikaiju concreto, sin ni siquiera decir nombres y armas propias. Esa acción se resume y se presenta de manera que se convierte en la rutina de Koji y todo ello en pocas escenas. El guionista ha querido hacer aquí un resumen, y da una muestra por toda explicación, de manera que las batallas contra las bestias mecánicas que se envían a Japón se eliden, es decir, se dan por supuestas y no se detallan ni son tema central del episodio. Sin embargo, el ataque e intento de secuestro por parte del Barón Ashura usando a Belgas B5, y la batalla submarina con Glossam X2, parecen contradecir esa elipsis de las batallas con las bestias mecánicas, pero solo se trata de un pasaje concreto de la serie, en el que Koji combate porque se ha escapado de Tsubasa, aprovechando el combate con las androides Gamia. Al final, solo hay batallas en el episodio 11 y no volverá a haber hasta cerca del final de la serie. Entre tanto, un mayor grado de misterio, debido a las revelaciones a que dan lugar los diálogos de los personajes, ocupará el desarrollo de la historia. En los episodios de Stroheim Heinrich, también se dejará reducida a la mínima expresión la lucha contra Danubio A1. Esto es una muestra de que la serie ahora es más madura, e intenta huir del esquema de batallas continuas con el robot de turno, que fue la base de la serie de los 70. Sirva como ejemplo de esa maduración, que en el transcurso de la apurada primera batalla, Koji cae en la cuenta de las consecuencias dramáticas que la propia lucha tiene en el escenario donde se produce, y se aterroriza al ver la sangre y los restos humanos, atrapados bajo los escombros de los edificios. Desde el inicio, hay cambios en la relación del piloto con su máquina. Si en la serie clásica el joven Kabuto se las tiene que haber con aprender a manejar la creación de su abuelo, en esta serie la identificación entre el robot y el piloto se realiza de manera más automática, cumpliendo aquello de que el planeador fue concebido como una motocicleta, con cuyos mandos le fuera relativamente fácil conducir al robot. En el primer ataque, Koji Mazinger golpea casi instintivamente con el puño al coloso Talos que tiene enfrente. Tanto es el poder de Mazinger, que Koji Kabuto se deja poseer por ese poder y se cree autosuficiente, abusando a diestra y siniestra de las armas de su robot y tiene después una discusión, con los miembros de la armada Mazinger y con Sayaka. Es este, un aspecto que se mantiene del anime original. La arrogancia de Koji al sentirse invencible a bordo de su Mazinger. Tsubasa Nishikiori también le riñe, hasta el punto que le prohíbe el uso del robot, hasta que no aprenda estrategias para planear ataques. El profesor Kabuto y el Instituto Fotoatómico en Shin Mazinger. Otra novedad en la trama, es el papel que el creador del Mazinger Z, el profesor Yuzo Kabuto, tiene en la entrada en acción de su creación. Si en la serie clásica se limitaba a entregar con pocas palabras el robot luchador a su nieto, ahora su participación en la lucha es mucho más amplia. Aquí, el profesor Kabuto no muere ni por un terremoto, como en el manga, ni por el atentado del Barón Ashura en su casa de Aokigahara. Por un lado, se traslada al escenario del enfrentamiento, para darle instrucciones a su nieto, interactúa con su enemigo Ashura, intentando eliminarlo, y acaba volando en un puño que maneja por un control remoto oculto, y todo ello mientras intenta librarse del pesado detective Ankokuji. Por otro lado, si bien acaba muriendo en el mismo planeador del Mazinger, no desaparece del trasfondo de la serie, reapareciendo en continuos saltos en el tiempo. Y finalmente regresa para quedarse, en forma de programa holograma, recurso utilizado en Mazin Kaiser, también para presentar el arma definitiva, pero aquí de una forma mucho más exagerada, para continuar ayudando a su nieto, esta vez en el empleo del God Scander y su ataque más contundente, el Big Bang Punch. La energía fotoatómica, da un paso más en esta nueva serie. De encontrarse solo en el reducto del instituto al que da nombre y que solo se use en su servicio, es usada en un programa piloto en la ciudad escenario de la serie, como energía limpia que abastece a toda la ciudad. Y por cierto, mis queridos retroamigos, el Instituto de Investigaciones Fotoatómicas, cambia su papel central en la serie clásica por otro en segundo plano, en favor de la mansión Kurogane. Su director, Genosuke Yumi, permanece expectante durante la mayor parte de la trama, al contrario que en el anime clásico, donde
se pone al día y participa en la lucha desde el segundo episodio. Confiesa a su hija Sayaka que no entendió en su día las idas y venidas de su maestro el profesor Kabuto, que desapareció del instituto en 2 ocasiones. Ha de visitar la mansión, para tratar de averiguar qué está ocurriendo desde que los enormes robots Talos aparecieron en la costa. Para ilustrar el papel secundario del instituto en esta trama, baste recordar que Koji solo residió unos días en él, cuando no acepta la posición de su madre y a ella misma, y se va con Shiro de la mansión Kurogane. Sayaka, con el robot del instituto, Afrodita A, es al contrario que en la serie antigua, algo más independiente y toma más la iniciativa, sin que eso signifique querer competir ni tampoco ayudar a Koji. Como el papel del instituto es secundario la mayor parte del tiempo, su robot entra en acción independientemente de las acciones de Mazinger Z. El Hover Builder. El planeador lleno. Jamás, fuera de la usurpación del Conde Broken y del pilotaje temporal de Sayaka en la serie de los 70, se nos ocurriría ver a alguien más en el planeador que no fuera Koji Kabuto. En esta serie, la estampa clásica de ver a Koji con Shiro en su motocicleta dio un paso más. Ambos hermanos entran por primera vez en el planeador y colaboran en la primera batalla. El planeador repleto. A los tripulantes nombrados se unen el profesor Yuzo Kabuto y el detective Anko Kuji, cuando estos son depositados desde el puno volante para ayudar en la primera lucha. La escena se volvería a repetir cuando Boss, Mucha y Nuke, se cuelan y se esconden dentro, por orden secreta de Tsubasa. Pero el builder, mis queridos retroamigos, cambia de usos. El más extraño había sido ser grúa en el episodio 35 de la serie clásica, para ser el transporte de toda misión que surja. Hasta Tsubasa y el mismo Barón Ashura viajan en él, aunque de copiloto, después de su fracaso al intentar pilotarlo en el episodio 12 de esta serie. El universo Grand Mazinger. En cuanto al universo Grand Mazinger, como en Mazinger Kaiser, se convierte en parte integrada del universo Mazinger Z. Hay un cambio de papel en el caso de Tetsuya Tsurugi, mientras que Jun Hono no aparece y Venus A, es la robot sustituta de Afrodita A. Pero hay 2 novedades más. La fortaleza de la ciencia, es una evolución del instituto fotoatónico y la más importante de este subuniverso de la secuela, es la de Kenzo Kabuto. Se le creía muerto, y así se mantiene en principio aquí, pero Tsubasa se refiere a él como aquel al que tuvo que matar. Cuando en las revelaciones de Stroheim Fenrich, se afirma que fue el hombre por el que Tsubasa le abandonó, se añade un velo de misterio sobre el resto del asunto. Su aparición estelar es un amenazante holograma, que después se descubre era una maquinación del Barón Ashura. Su papel real se desarrolla en la sombra. Es un recuerdo, culpable de haber traicionado a su padre y a Tsubasa, aunque al final su revelación, será la más decisiva de cuantas se han producido en la serie. Tetsuya Tsurugi, es presentado como piloto experimentado, elegido para tripular el Energer Z, en la isla de Bardos. ¿Qué hacía Tetsuya en la isla y si era un miembro de la expedición o fue traído por los que se quedaron? No se explica. El caso es que esta aparición con calzador de Tsurugi, se acaba cuando muere en el intento noble de acabar con un amenazante Kenzo, cuando este se pasa al bando enemigo. Es una forma de que siga vinculado a Kenzo, pero por otras vías. Reaparece como un fantasma de Pigman, fantasma que genera una intensa pesadilla en la mente de Tsubasa. Pero el mayor cambio del personaje de Tsurugi en esta serie sucede cuando ella, después de que él haya muerto, averigua por casualidad que era su hermano perdido. Que el robot que tripule Tetsuya, sea el prototipo inicial de Mazinger Z, el que Go Nagai dibujó inicialmente para la serie de robots que se le había ocurrido, y con el mismo nombre que se le había ocurrido antes que el de Mazinger Z, es el guiño supremo en toda esta serie. Aunque, para complicar el asunto, ponen a tripularlo a un falso Kenzo, en realidad el Conde Broken disfrazado, y le cambian el esquema de colores en determinado momento de la acción, toda una locura. Y para completar el folletín de la familia Kabuto, ¿está realmente muerto Tetsuya Tsurugi? Mis queridos retroamigos, en una serie en la que todos los muertos reviven de alguna manera, la sospecha de Yumi al final de la serie tiene muchas posibilidades de ser cierta. Lástima que no tendremos una segunda temporada, para que muchas interrogantes sean contestadas. Ahora, quiero mandar un saludo a los siguientes retroamigos. Miraculous Z. Ray Espinosa 29. Carlitos y Sebas.
Bueno retro amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, no olviden regalarme un me gusta, comentar, compartir y suscribirse, también visítenme en mis redes sociales, los links están en la descripción, saludos y hasta el próximo retro video.